Todo empezó como una tontería. Éramos un grupo de 5 amigos con demasiado tiempo libre y poca conciencia del peligro. Una noche cualquiera, entre risas y bromas en una videollamada, Esteban lanzó una pregunta que lo cambió todo. ¿Alguna vez han entrado a la Deep Web? El silencio fue inmediato. Carla arrugó la frente, Nico rió con nerviosismo. Yo, Marco, intenté cambiar el tema, pero Lisa sonrió. Siempre fue así, la primera en lanzarse, la última en tener miedo. ¿Y qué hay ahí?, dijo con ironía. ¿Fantasmas digitales? ¿Hackers con gabardina? Venga ya. Esteban respondió con algo más oscuro. Hay salas privadas, juegos macabros, personas que dicen verte incluso antes de que digas tu nombre. No recuerdo si lo dijo para asustarnos o porque realmente lo creía. Pero Lisa, lejos de retroceder, se mostró intrigada. Pues lo probaré mañana, desde mi portátil. A ver si es para tanto. Nadie se lo tomó en serio. Todos pensamos que se olvidaría al amanecer. Pero no lo hizo. A la tarde siguiente mandó un audio al grupo. Entré. Esto es un laberinto. Se la notaba nerviosa pero también entretenida. Hay salas, páginas sin nombre, foros donde hablan cosas horribles. Estoy en un chat con alguien. Dice que ya me ha visto antes. Nico bromeó. Carla le pidió que saliera. Yo también lo hice. Pero Lisa solo respondió con una risa ahogada. Tranquilos, no es nada, son solo locos con teclado. Fue su último mensaje. Horas más tarde, dejó de responder. Su celular marcaba como activo, pero no contestaba. Pensamos que se quedó dormida o se distrajo. Pero al día siguiente su madre mandó un mensaje al grupo que me heló la sangre. ¿Alguno ha hablado con Lisa? Su puerta está cerrada, no responde. Me estoy empezando a preocupar. Lo que siguió fue un torbellino. La policía llegó a su casa, los paramédicos también. Nos contaron que la habían encontrado en el baño, en el suelo, junto al lavabo, sin señales de agresión externa. La escena fue descrita como incomprensible, pero lo más inquietante no fue cómo la encontraron, sino lo que había en su laptop. Estaba abierta, con varias pestañas. Una mostraba el mismo foro que Esteban había compartido días antes. Otra, una ventana de chat con un usuario anónimo. El nombre era incomprensible, una mezcla de letras, símbolos y números. Pero el contenido era escalofriante. Primero, la conversación parecía inofensiva. Intercambiaban preguntas, frases sueltas. Luego, el tono cambió. El desconocido empezó a describir cosas imposibles de saber. La ropa de su madre, el color de las paredes de su cocina, un detalle sobre un retrato colgado en el pasillo. Lisa intentó cerrar la conversación, pero nuevos mensajes aparecían sin que ella escribiera nada. Uno de ellos decía: no puedes irte. Solo tienes 2 opciones, tú o ella. El resto era un caos. Ella tecleaba sin sentido, llena de errores. Suplicaba, preguntaba. El usuario no cambiaba su mensaje. Decide, ya. Ahí terminó todo. Durante los días siguientes nadie en el grupo pudo dormir. Carla dejó las redes. Esteban no volvió a conectarse. Nico borró todo rastro de su presencia en internet. Y yo no podía dejar de pensar. ¿Quién era ese usuario? ¿Cómo sabía tanto? ¿Y por qué Lisa? La culpa nos aplastó. Lo que empezó como un reto se convirtió en una pesadilla que no podíamos borrar. Nos preguntamos si tal vez fue su estado emocional, si quizá ya estaba mal desde antes. Pero sabíamos la verdad. Fuimos nosotros quienes encendimos esa chispa. Semanas después, cuando la rabia y el llanto se apagaron, yo volví a aquel lugar. Busqué durante días, navegadores especiales, configuraciones privadas, foros antiguos. Me adentré más de lo que jamás debí, no por venganza, no por justicia, sino por saber, porque no podía seguir sin entender. Y entonces encontré algo, un sitio sin nombre, sin enlaces, solo una página negra. En el centro, un cuadro de texto. Al escribir algo, una nueva ventana se abrió. Era un chat. Un solo mensaje me esperaba. Hola Marco, te estaba esperando. Mi corazón se detuvo. ¿Quieres saber por qué ella? Con manos temblorosas escribí. Sí, porque ella era la más fuerte, porque ustedes la empujaron, porque era una prueba. Y tú eres el siguiente. Sentí un frío indescriptible. Cerré la laptop, la apagué. Pero el ventilador siguió girando. Minutos después, en mi celular, apareció un mensaje, sin número, sin contacto. No se cierra la puerta que uno mismo abrió.
Desde entonces, he cambiado de número 3 veces. He destruido ese ordenador. Me alejé de todo lo que tenga pantalla. Pero a veces, al encender el televisor, al abrir el correo, o incluso al mirar por la ventana, me siento observado. Como si algo, o alguien, aún estuviera ahí, esperando que vuelva a abrir la puerta. Desde aquel mensaje, mi vida cambió. No pude seguir con la rutina. Dejé la universidad. Mis padres pensaron que era por duelo, por estrés. No podían imaginar que algo mucho más grande y más oscuro me estaba envolviendo desde dentro. Yo tampoco lo entendía del todo, hasta que los sueños comenzaron. No eran pesadillas comunes. En ellos, estaba sentado frente a una pantalla, igual que Lisa. Todo estaba en silencio. El mundo alrededor desaparecía, solo quedaba el brillo azul del monitor y un chat esperando. Siempre el mismo mensaje, escrito con símbolos que no comprendía. Y, detrás de mí, una sombra inmóvil. Nunca me hablaba. Nunca se acercaba. Pero estaba ahí, esperando. A veces despertaba con los ojos llenos de lágrimas, otras con las uñas clavadas en la palma de la mano. Pero lo peor fue la sensación persistente de que no eran solo sueños, que algo se había filtrado, que lo que Lisa había encontrado ya no estaba en la red, sino en mí. Intenté hablar con Carla. Ella ya no contestaba mensajes. Su perfil de redes estaba congelado, como si se hubiera borrado. Fui hasta su casa una tarde y su madre me atendió con una mirada llena de tristeza. Se fue con su tía al extranjero, dijo sin darme más detalles. Pero en sus ojos había más miedo que duelo. Lo mismo con Nico. Nadie sabía nada de él, solo su padre, que me dijo desde la puerta: «Mi hijo no va a hablar más de eso, nunca, no vuelvas». Y Esteban, bueno, Esteban dejó de existir, literalmente. Busqué su cuenta, eliminada. El número daba fuera de servicio. Nadie sabía nada. Su dirección estaba vacía, nadie lo había visto. Como si se lo hubieran tragado. Fue ahí donde entendí que lo de Lisa no había sido un caso aislado. No era solo ella. Algo se estaba llevando a todos los que estuvieron cerca, o peor, los estaba persiguiendo. Y yo era el siguiente. Una madrugada volví a encender la laptop que había guardado con miedo en el armario. No quería hacerlo, pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué o quién estaba detrás. Entré al navegador especial. Usé una cadena de servidores anónimos. Cada paso estaba envuelto en capas de paranoia. Busqué el sitio otra vez. No estaba. Busqué el mensaje que me había llegado antes. Eliminado. Busqué foros, grupos secretos, chats olvidados. Nada. Hasta que, por accidente, toqué una tecla errónea y se abrió una ventana emergente, una pantalla negra, un cursor parpadeante, y luego, un chat. No había mensaje, solo el espacio para escribir. Dudé, pero escribí: «¿Estás ahí?». El cursor parpadeó. Siempre he estado. Mi sangre se heló. Esa frase era igual a la que Lisa recibió en su último chat. «¿Quién eres?», pregunté. «Una decisión». «¿Qué decisión?». «La que ella no pudo tomar, la que tú aún debes enfrentar». Respiré hondo, estaba temblando. ¿Por qué nosotros? Porque miraron, porque llamaron, porque abrieron la puerta. ¿Y ahora qué? Silencio. El cursor parpadeó durante segundos eternos. «Tienes una semana». ¿Para qué? Para decidir. El chat se cerró por sí solo. Desde entonces, todo cambió. Mi reflejo en los espejos se distorsiona por milisegundos, como si hubiera otro yo mirándome desde el otro lado. Las luces parpadean. Escucho notificaciones de mensajes que no existen. Las cámaras de mis dispositivos se activan solas, aunque las tengo cubiertas. Y a veces, al pasar por el pasillo, veo mi laptop encendiéndose sola. Pero lo peor ocurrió 3 noches después. Me desperté de madrugada, sobresaltado. Tenía la sensación de no estar solo en la habitación. Al girarme hacia el escritorio, vi la laptop encendida. Brillaba en la oscuridad como un faro maldito. Me acerqué con lentitud. La pantalla mostraba una imagen borrosa, como si alguien estuviera transmitiendo en vivo. Al principio no entendí, pero luego vi claramente. Era mi cuarto, en tiempo real, desde otro ángulo. Estaba viéndome desde fuera. Miré detrás, no había nadie. Me acerqué más a la pantalla. Un mensaje apareció. «¿Te gustaría que mirara más de cerca?», grité.
Cerré la laptop, la desconecté, la lancé al armario. Pero desde entonces ya no es solo la laptop, es mi televisor, mi celular, mi propio reflejo. Todo me devuelve la mirada, todo me observa. Todo parece estar esperando que tome una decisión que no entiendo, esperando que elija algo, pero no sé qué. Y cada noche, el mismo sueño vuelve. La sombra detrás de mí, el chat frente a mí, la decisión siempre pendiente. Lisa no eligió. ¿Y yo? La semana pasó como un suspiro o como una lenta tortura. No dormía más de 2 horas por noche. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente ya no pertenecía a este mundo. Cada pantalla que encendía parecía una amenaza. Cada notificación falsa, un nuevo paso hacia algo que no comprendía. Intenté desenchufar todo. Quemé mi viejo móvil. Me fui de casa. Me escondí en una cabaña sin internet, sin electricidad, pero no sirvió de nada. A la 5ª noche soñé con Lisa. No como antes. Esta vez no era un recuerdo, ni una visión distorsionada por la culpa. Estaba sentada frente a mí, en la misma habitación blanca del sueño anterior. El monitor brillaba detrás de ella, pero sus ojos estaban vacíos, como si el brillo se lo hubiera llevado todo. No hablaba, solo me miraba. Y entonces levantó una mano, me señaló. Yo intenté gritarle, preguntarle por qué pasó, cómo escapar. Pero ella solo susurró una frase: ya no hay vuelta atrás. Desperté empapado en sudor. Mis uñas sangraban de tanto apretarlas en la piel. La laptop estaba encendida, aunque juraría haberla destruido días atrás. Su pantalla mostraba una cuenta regresiva. 001217 abajo, un mensaje. Es hora de decidir. Ya no podía escapar. Me senté frente al monitor, como lo hizo Lisa. El chat se abrió por sí solo. Última oportunidad, tú o alguien más. No entendía. ¿Alguien más? Entonces, la pantalla cambió. Un video en vivo. La cámara apuntaba a Carla. Dormía en lo que parecía ser una habitación extraña, con las cortinas corridas y un reloj marcando la madrugada. Elige. Mi corazón se detuvo. No era una amenaza cualquiera. No era simbólica. Era real. Una nueva opción apareció en pantalla. 2 botones, sin etiquetas, solo símbolos. Uno azul, otro rojo. No supe qué hacer. Si no elegía, tal vez ambos, tal vez yo, o quizás esto se repetiría con alguien más. ¿Y si ese alguien más era mi madre, mi hermana, un desconocido? Y entonces lo entendí. Eso era lo que él quería, que me quebrara, que me convirtiera. Porque eso era lo que había hecho con Lisa. Ella no fue elegida al azar, fue puesta a prueba. Se le ofreció el mismo dilema: elegir, no entre bien y mal, sino entre 2 horrores. Y cuando no pudo hacerlo, eligió salir. No por debilidad, por desesperación. El monstruo del otro lado no quería almas. Quería decisiones. Quería observar cómo se corrompe una mente. Y ahora me tocaba a mí. Mis dedos temblaban sobre el teclado. El reloj bajaba. 00017. Cerré los ojos y no toqué nada. Esperé. El cronómetro llegó a 0. La pantalla se apagó. Silencio. Oscuridad. Pasaron segundos. Minutos. El laptop no encendía más. El cursor nunca volvió a parpadear. El mundo siguió. O eso parecía. Fui a casa de Carla. Ella estaba bien, viva. No recordaba ningún sueño extraño. No había recibido mensajes. Su mirada no tenía sombras, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Yo había sido observado. Yo fui parte del juego, y mi decisión fue no jugar. Desde entonces vivo lejos de cualquier pantalla. No uso redes. No abro correos que no espero. No navego de noche. Porque sé que, en algún lugar, hay una puerta esperando ser abierta otra vez. Y que ese ser o sistema o entidad sigue buscando jugadores. Jugadores que, como nosotros, creen que la Deep Web es solo un mito. Un cuento oscuro para asustar curiosos. Pero no lo es. Lisa fue la primera. Yo, el siguiente. ¿Y tú? Ya abriste los ojos, la cuenta regresiva ha comenzado. Lo último que Daniel esperaba encontrar en su vida después de dejar el ejército era desesperación. Había servido con honor, con disciplina, con el tipo de entrega que solo los hombres rotos entienden. Pero al regresar a la vida civil, encontró un país que ya no lo necesitaba.
Ningún diploma colgaba de su pared, solo condecoraciones de guerras olvidadas. Su currículum olía a pólvora y a muerte, y las puertas que tocaba se cerraban una tras otra. Las deudas comenzaron a apretarle el cuello. Primero fue el alquiler, luego la comida, luego el teléfono, su madre enferma, su hija con necesidades médicas y él con un arma que ya no podía disparar legalmente. Entonces, una noche, con el estómago vacío y el alma aún más hueca, hizo lo que prometió nunca hacer. Abrió Tor y se adentró en la Deep Web. No buscaba nada en particular, tal vez solo una forma de escapar de la realidad. Pero entre foros decadentes, marketplaces de drogas y videos turbios, se topó con algo distinto. Un sitio oscuro, sin nombre visible, solo un icono de calavera militar y una frase: los mejores nacen de la necesidad. Al hacer clic, el sitio lo recibió con un formulario frío, casi empresarial. Nombre, podía ser falso. Historial militar, obligatorio. Habilidades, nivel de tolerancia a la violencia. Disponibilidad para viajar. Daniel dudó por unos segundos. Luego escribió. Su dedo temblaba al darle a enviar, como si supiera que estaba cruzando un umbral sin regreso. El sitio no respondió de inmediato. Cerró su laptop, tragó saliva y trató de dormir. Pero algo ya se había activado en su interior. Al día siguiente, un mensaje llegó a su correo cifrado. Breve, preciso. Has sido seleccionado para evaluación presencial, viernes, medianoche. Parque Industrial 9B, lleva lo que más miedo te dé perder. Esa frase lo taladró todo el día. Pensó en llevar su identificación, una foto de su hija, una bala sin usar. Al final fue con las manos vacías y la mente rota. El lugar era una zona abandonada, húmeda, con fábricas oxidadas como esqueletos industriales. Allí, entre sombras, lo esperaba un joven de no más de 20 años, ropa militar negra, tatuajes visibles hasta en el cuello, ojos oscuros como pozos. Se presentó como Seth. No hay palabras bonitas para esto, dijo con voz calmada. Solo actos. ¿Estás dispuesto a mirar? Daniel asintió, sin entender del todo. Seth lo condujo por un pasillo polvoriento hasta una habitación con un solo foco y una silla en el centro. Atado a esa silla había un hombre, sangrando, temblando, implorando en un idioma que Daniel no entendía. Seth sacó un cuchillo de su cinturón, se arrodilló frente al hombre y le susurró algo al oído. Luego, con la misma calma con la que se cambia una camisa, le cortó la garganta. Daniel contuvo las ganas de vomitar. No por miedo, por familiaridad. Había visto muertes más brutales en la guerra, pero lo que lo heló fue la ausencia de contexto, la naturalidad con la que el chico acababa de quitar una vida. Bienvenido a la prueba de moral, dijo Seth mientras se limpiaba las manos con un trapo. Si te quedaste, estás dentro. Salieron de la fábrica hacia una furgoneta negra sin placas. Dentro había otros 3 hombres encapuchados. Nadie habló. Le pusieron una venda en los ojos. Lo siguiente que sintió fue el frío de un sótano, el olor a pólvora y una voz distorsionada dándole la bienvenida. Eres uno de los nuestros. Aquí no hay nombres, solo misiones, solo obediencia. Con el tiempo, Daniel aprendió las reglas. Cada semana le llegaban instrucciones encriptadas, coordenadas, rostros, tareas. A veces era solo vigilar, a veces era eliminar. Las armas venían con números de serie borrados. Las rutas estaban planificadas con precisión quirúrgica. No había margen para errores, ni preguntas, ni conciencia. La paga era buena. Transferencias en cripto, imposibles de rastrear. En menos de 2 meses, Daniel había saldado todas sus deudas, pudo pagar los medicamentos de su hija, compró un coche, recuperó el control, pero también perdió algo más. Las pesadillas comenzaron a las pocas semanas, no sobre las muertes que causaba, sino sobre Seth. Su rostro aparecía una y otra vez, cubierto de sangre, susurrando frases incompletas. Y cada vez que Daniel despertaba, sentía que había alguien en la habitación. Algo invisible, algo que lo observaba. El sitio, al que ahora accedía solo a través de una ruta especial, era más que un centro de trabajo. Era una comunidad, un culto sin Dios, pero con reglas de sangre. Había foros donde los sicarios compartían métodos, estrategias, herramientas. Algunos presumían sus asesinatos como si fueran trofeos. Otros pedían consejos para eliminar rastros de ADN. Y entre todo eso, una sección especial: desertores.
Cada nombre ahí era acompañado por un video de ejecución, uno más brutal que el anterior. Daniel entendió el mensaje. Nadie salía, nadie renunciaba. Una noche, durante una misión en las afueras de Guadalajara, algo salió mal. Un objetivo estaba con escolta. Daniel tuvo que disparar en movimiento, escapar a pie por un cerro, esconderse durante horas. Cuando finalmente logró huir, recibió una llamada sin número. «Has comprometido la operación. Vuelve y entrégate». Ese fue el primer momento en el que pensó en correr. No por miedo, por sentido común. Ya no era parte de una red, era parte de una trampa. Y entonces apareció Seth de nuevo, no en persona, en una transmisión privada. Su rostro iluminado solo por una vela, ojos inyectados, sonrisa torcida. «Eres bueno, Daniel, pero no suficiente. Lo sabías desde el principio, ¿no? Sabías que esto no era solo un trabajo». Daniel cerró la laptop de golpe. Supo que estaba marcado, que ahora él era el siguiente nombre en la lista de desertores. Esa noche, Daniel no durmió. Recogió algo de efectivo, destruyó sus dispositivos, quemó todo lo que pudiera relacionarlo con aquel mundo y salió de su apartamento sin mirar atrás. Condujo durante horas, sin rumbo, sin destino, cambiando de motel cada noche, evitando cámaras, cajeros, cualquier red que pudiera delatar su posición. Pero algo lo carcomía por dentro. No era solo el miedo. Era esa certeza que se filtraba como un veneno silencioso. Ya no era el mismo. En cada espejo, en cada reflejo se veía a través de los ojos del reclutador. Sus manos ya no temblaban, su alma ya no cuestionaba. Algo en él había muerto el día que aceptó mirar. Intentó ir a la policía, no a denunciar, sino a hablar, a buscar ayuda. Pero cuando esperó frente a la estación por más de una hora, no pudo entrar. ¿Qué diría? «Me reclutaron desde la Deep Web y maté gente por dinero». Sabía que nadie lo creería, y si alguien lo hacía, sería su sentencia de muerte. Una semana después, en un motel de carretera en Chiapas, mientras trataba de conciliar el sueño, escuchó el motor de una furgoneta detenerse frente a su ventana. El mismo sonido. La misma vibración metálica. La puerta del motel fue forzada en menos de 3 segundos. Lo arrastraron al suelo, le cubrieron la cabeza, y cuando volvió a abrir los ojos, estaba atado a una silla de madera en una habitación vacía. Una sola cámara lo grababa desde una esquina. Enfrente de él, Seth. Ya no parecía un reclutador, ni un joven descontrolado. Era algo más, algo que estaba vacío por dentro. «Te dimos todo», le dijo mientras jugaba con un cuchillo idéntico al de la primera noche. «Te dimos sentido, te dimos poder, y nos traicionaste por una conciencia que ya no tienes». Daniel no respondió. No porque no pudiera, sino porque sabía que era inútil. Seth continuó. «Esto será transmitido. Tus amigos del foro ya están conectados. Vas a servir como ejemplo, no por traidor, sino por débil». Pero antes del golpe final algo cambió. Seth se detuvo. Lo miró con una mezcla de desprecio y compasión. Luego se acercó y susurró. «No te mataremos, aún. Vivirás como nosotros, pero con un rostro que nunca te permita olvidar». Y entonces vinieron los bisturíes. Le destrozaron la cara. Cada corte, cada punto de sutura fue hecho para transformarlo, para desfigurar cualquier rastro de su identidad anterior. Lo abandonaron días después en una carretera desierta, desnudo, sangrando, irreconocible. Un camionero lo encontró y lo llevó a un hospital, pero nadie pudo identificarlo. No tenía documentos, ni huellas registradas, ni voz. Se negó a hablar. Por dentro estaba roto, por fuera ya era otro. Hoy vive en una casa de cuidados paliativos bajo un nombre falso, con la cara cubierta por vendas, con pesadillas que nunca terminan. No puede dormir más de 2 horas seguidas. A veces, cuando el silencio lo rodea, escucha las voces de la Deep Web susurrándole coordenadas, nombres, órdenes. Y lo peor es que aún recibe mensajes cifrados desde direcciones imposibles. Algunos solo tienen una palabra: observamos. Esta es su historia, no como un testimonio, sino como una advertencia. Porque en la Deep Web no reclutan soldados, crean monstruos, y si alguna vez te invitan, no aceptes, nunca entras limpio, y jamás, jamás podrás salir. Laura siempre había sido escéptica.
Nada de lo que tuviera que ver con rituales, lo oculto o la famosa Deep Web le generaba mayor interés. Era una chica de mente científica, más cercana a los datos que al misterio. Por eso, cuando sus amigos la invitaron a una noche de exploración digital, pensó que sería solo una excusa para comer pizza, reírse un rato y cerrar el navegador con historias absurdas que nadie creería. Esa noche, en el salón del apartamento de Esteban, se reunieron 5. Laura, Esteban, Carla, Kevin y Tomás. Rieron durante horas navegando por foros raros, videos perturbadores falsos y chats vacíos. Hasta que, en uno de esos portales oscuros, apareció un acceso restringido con una única palabra como título: espejos. Al entrar, no había nada. Solo una pantalla negra con una pequeña cámara activada y una ventana de video que pedía permiso para transmitir imagen. Bromeando, Esteban lo activó. La cámara de su portátil se encendió y, por unos segundos, se vieron reflejados. Luego, de la nada, apareció otro rostro en la pantalla. Un hombre, inmóvil, de piel pálida y rostro incompleto. Donde debía haber ojos, había 2 orificios profundos y vacíos. La nariz estaba completamente desfigurada como si alguien la hubiera arrancado. Y la boca era una mueca torcida, cosida parcialmente con hilo negro, como una cicatriz grotesca. A pesar de su deformidad, el hombre solo miraba a Laura. No pestañeaba, no se movía, solo la observaba con una fijación enfermiza a través de la pantalla. «Debe ser algún idiota usando un filtro», dijo Tomás, intentando reír. Pero la incomodidad era palpable. Carla intentó cerrar la ventana, pero no respondía. Ni el teclado ni el ratón funcionaban. El rostro seguía ahí, imposible de remover. Kevin desenchufó el módem. Silencio. Pantalla negra. Todos rieron nerviosos, tratando de quitarse el mal sabor de boca. Acordaron no hablar más del tema. Pero Laura no podía olvidar esos ojos vacíos fijos en ella. Esa noche durmió mal. Y al día siguiente, todo empezó a cambiar. Primero notó que alguien había intentado entrar a su cuenta de correo. Luego, su cámara del portátil se encendía sola por momentos. Al principio pensó que era paranoia. Tal vez estoy sugestionada, se decía. Pero los sucesos se volvieron cada vez más perturbadores. Una nota escrita a mano en su buzón: «Eres más hermosa de cerca». Durante una caminata por el parque sintió una presencia detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. A los pocos metros, sin embargo, un hombre cubierto con una capucha pasó junto a ella y murmuró: «No necesitas verte entera para seguir siendo perfecta». Laura comenzó a evitar salir. No podía concentrarse. Soñaba con ese rostro incompleto. Lo veía en el reflejo del microondas, en los cristales de los autos, en las sombras del baño. Una madrugada, al encender la luz de su sala, lo vio parado en la terraza. Inmóvil, observándola. Llamó a la policía, pero al llegar no encontraron nada. Las cámaras de vigilancia del edificio no mostraban a nadie entrando ni saliendo. Sus amigos volvieron a reunirse, esta vez por videollamada. Intentaron calmarla, decirle que todo era un mal sueño. ¿Qué tal si todo fue una broma muy elaborada de alguien en ese chat? Pero Laura no podía fingir calma. Él estaba ahí, en los correos, en los ruidos nocturnos, en las llamadas sin respuesta a las 3 de la mañana. Hasta que un día, al despertar, notó que su puerta principal estaba entreabierta. El corazón le palpitaba con fuerza. Recorrió la casa con un cuchillo en la mano. Todo parecía normal, hasta que llegó a su habitación. Y lo vio. Sentado en su cama. Era él. El hombre sin rostro. Más real, más aterrador que nunca. Y la miraba, sin decir palabra. Laura retrocedió hasta caer. Intentó gritar, pero él se acercó lentamente y puso un dedo deformado sobre sus labios. «Te encontré, Laura», murmuró con una voz grave, gutural. «Y no te dejaré ir». Ella forcejeó. Corrió. Se encerró en el baño y llamó al 911 con manos temblorosas. Desde el otro lado de la puerta, él reía. «¿Quieres saber por qué no tengo rostro? Porque el tuyo será el mío. Estamos destinados». Y entonces, el olor, a humo, a madera quemada. El fuego comenzó a invadir la casa mientras ella quedaba atrapada tras la puerta del baño. Tosía, lloraba, golpeaba con desesperación sintiendo que el calor le devoraba la piel, hasta que una voz lejana, un estruendo y unas manos la arrastraron hacia la luz.
Fue su vecino quien notó el humo y logró entrar a tiempo. Pero Laura ya no era la misma. Su rostro había sido destruido por las llamas. Y cuando se vio en el hospital, lloró, porque el reflejo que ahora la miraba desde el espejo era el mismo que la había acechado, el del hombre sin rostro. Desde el hospital, Laura pasó semanas sin hablar. Cada día era una pesadilla en la que despertaba con el rostro vendado, escuchando los susurros de las enfermeras que evitaban mirarla directamente. Cuando al fin le retiraron las vendas, lo primero que sintió fue un nudo en el estómago. El espejo le devolvía la mirada de otro ser. Uno con cicatrices profundas, piel quemada, y una expresión que no le pertenecía. Ya no era ella, era él. Las autoridades nunca encontraron rastros del intruso. No había huellas ni pruebas de ingreso forzado. Solo ruinas y un trauma que nadie podía entender. Sus amigos se alejaron, no por maldad, sino por miedo. Laura ya no era la misma, ni por fuera, ni por dentro. Empezó a escribir. Llenaba cuadernos con lo que recordaba de esa noche, de los días posteriores, de las cosas que aún veía en las sombras de su habitación. Sentía que alguien seguía allí, que no se había ido, que simplemente se había metido en ella. Cada vez que pasaba frente a un espejo, creía verlo parpadear. Sentía que sus ojos no eran completamente suyos, que la sonrisa torcida en sus pesadillas comenzaba a formarse lentamente en su propio rostro. ¿Y si no solo la quería ver sufrir, sino reemplazarla? Un mes después del alta médica, se mudó. Nadie sabía a dónde. Desapareció sin dejar rastro. Pero en ciertos foros oscuros de la Deep Web comenzó a circular un nuevo perfil en Mirrors. Una mujer de rostro deformado, inmóvil, mirando fijamente a quien entraba, y siempre, siempre con la mirada clavada en alguien. Patrick juró no volver a abrir Tor, pero la promesa se desmoronó en una madrugada de febrero. Afuera, la ciudad vestía corazones. Adentro, el estudio olía a café y cables. San Valentín no era una fecha, era la ausencia golpeando como un eco. Encendió el VPN, limpió metadatos, abrió el navegador cebolla y llegó a un viejo hub de enlaces.onion. Foros, mercados apagados, salas vacías. El puntero se detuvo en un enlace llamado Juego. Pulsó. La interfaz apareció sin marco, como una idea. Antes de reaccionar, una ventana plana cubrió todo. No tenía botón de cerrar. El texto se escribió solo. Hola Patrick. La silla crujió. Revisó webcam y micrófono, nada anómalo. Intentó cerrar, la ventana no obedeció. El texto cambió. Juguemos. Tecleó. ¿Quién eres? La respuesta llegó como un suspiro. Si te niegas, ella muere. No dijo nombre y no hacía falta. La piel se le volvió vidrio. Abrió el correo de M por reflejo. Sin novedades. Detrás, su webcam mostraba su cara en directo, tomada desde un ángulo que él no usaba. Volvió al recuadro. Reglas simples, adivina dónde estoy. Estoy en tu casa. Pidió pruebas. El recuadro mostró una foto de su cocina. Microondas en 0217, platos sin lavar, la taza con la que había pasado la noche. Ronda 1, di dónde estoy. Patrick abrió una vieja herramienta térmica conectada a sensores de su tío. El mapa devolvió bloques fríos y una isla cálida justo bajo el pasillo. El sótano. Tomó la linterna. La puerta de madera devolvió un quejido antiguo. Los peldaños se extendieron como dientes húmedos. El interruptor titiló sin encender. Ronda 2, ¿cuántos peldaños? 13, pensó, con uno que cruje. 13, escribió. Correcto. En el octavo oyó un clic detrás de la pared, como si la casa repitiera su memoria. Ronda 3, ¿qué hay a tu izquierda? Una maleta gris con etiquetas borrosas. Maleta, escribió. Color. Gris. Bien, baja. Cada paso parecía contestar a alguien. Arriba la calle era un rumor. En el bolsillo vibró un audio. Lo abrió. El tintineo de sus llaves contra la repisa de la entrada. El mismo sonido sonó entonces, pero fuera del teléfono, en el piso de arriba. Estoy en tu casa, insistió la ventana. Cerca. El sótano se abrió como una boca. La lámpara colgante dibujó un círculo pálido. En la pared derecha una cortina oscura que no recordaba. Ronda 4. Di qué hay detrás. La cinta pegaba el borde. Por debajo brillaba una pantalla. Una mesa y una pantalla, escribió. Abre, exigió.
No. Abre o ella muere. Obedeció antes que su cabeza. Arrancó la cinta. Detrás, 2 mesas plegables, cables, una tablet encendida mostrando su escalera en cámara nocturna. En la esquina de la tablet, el chat duplicado como si el cuarto tuviera su propia voz. Ronda 5. ¿Qué palabra hay en la caja de arriba? Enfocó una etiqueta con su caligrafía. Fotos. Correcto. Ronda 6. Abre la caja pequeña con un corazón. No abrió. No. Entonces escucha. Otro audio. Una respiración cercana, el roce de tela, un esfuerzo contenible. La linterna buscó una figura y solo encontró polvo. Ronda 7. ¿Qué canción escucharon juntos la noche en que dijiste que todo iba a arreglarse? Escribió el título como si fuera una contraseña. Bien. Ronda 8. Di dónde estoy. Miró techo, vigas, la cortina, la tablet, sus manos. Pensó que el intruso podía estar en un punto ciego. Pensó también en otra forma de estar, habitando sonidos, dispositivos, hábitos. Estás en mi casa, tecleó y añadió casi sin querer, y en mí. La ventana cayó un instante. Luego, empieza la casa ahora. La lámpara parpadeó. Arriba, una puerta se cerró con un golpe medido. La cortina respiró. El móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Mira tu ventana. La ventanilla alta reflejaba el interior como un espejo sucio. En el reflejo, durante un latido, vio una silueta detrás. Giró. Nada. Solo la tablet, el polvo, la lámpara. El sótano se convirtió en teclado. Un crujido imitó el peldaño 3. Un clic repitió el interruptor. Una sombra copió su gesto de levantar la linterna. Todo parecía organizado para conducirlo. Las huellas de bota en el suelo apuntaban hacia la cortina. El recuadro escribió una sola palabra. Cerca. Patrick dio un paso. La cinta siseó. Algo del tamaño de un hombre contuvo el aire detrás. La linterna tembló, pero no cedió. Di mi nombre, pidió el recuadro. Escribió el único nombre que la noche le había puesto delante. Casi, respondió. La lámpara dejó de parpadear. Todo se volvió nítido, cruel. Antes de responder, el recuadro sangró nuevas líneas. Pista extra por ser San Valentín. Yo también tengo un regalo. En la barra de tareas, una notificación imposible. El termostato bajó de 20 a 17 por una orden que él no dio. El aire se volvió más fino. Otro pop-up mostró redes conocidas y una nueva llamada, Be Mine. Una broma para encubrir una invasión. Recordó la primera noche con M en esa casa, cuando el sótano era un rumor y prometió arreglar la lámpara que parpadeaba. Nunca la arregló. El recuadro escribió: las promesas pesan más cuando parpadean. ¿Qué quieres? Que aprendas a mirar, respondió. Que dejes de corregir el mundo con atajos. La tablet cambió a un plano general. En una esquina, un trípode plegado. Debajo de la mesa, un cable enrollado como un gusano dormido. Le pareció escuchar un roce en el techo, un arrastre leve. El teléfono vibró. Un mensaje a su número de siempre, guardado como M. ¿Estás despierto? El último real era de días atrás. Este tenía cheque azul. ¿Estás? Tecleó. ¿Dónde estás tú? Y lo borró. Volvió al recuadro. Ronda 9:30. Bromeó la ventana. Describe el ruido que te acompaña desde hace semanas. Patrick tardó en entender. Un zumbido leve que había aprendido a ignorar. No era un electrodoméstico. Era algo clavado en la madera, un dispositivo que vibraba con la casa. Un zumbido bajo, escribió. Correcto, se llama hábito. El frío se instaló como si alguien hubiera abierto ventana inexistente. Patrick entendió que no buscaban su fuerza, sino su atención. Cada pista era un anzuelo para medirlo, pesar dudas y reflejos. Aún así, y quedaba una respuesta. Desde muy cerca de su oído izquierdo, una voz que no venía de la tablet ni del teléfono susurró algo con su nombre dentro. Patrick giró. La cortina tuvo un movimiento mínimo, como un latido. La tablet cambió de cámara por sí sola y encuadró su nuca. Un mensaje desplazó a los demás. Te queda una oportunidad. No pensó en huir. Pensó en exactitud. Cada error alimentaba a alguien. Subió la linterna a la ventanilla y buscó con el espejo torpe del vidrio el ángulo que nadie mira, el borde entre pared y cortina, la sombra que no respira a ritmo humano. La vio. Un filo, una curva, un objeto que no pertenecía a su memoria. El miedo se tensó como cuerda.
También se volvió claro como brasa. Inspiró. Preparó la respuesta con la palabra que, si era correcta, podía cambiar el tablero, y la escribió sin bajar los ojos. Patrick escribió la palabra con manos temblorosas. Sótano. La pantalla tardó un segundo en responder, y ese segundo se sintió como una eternidad. Entonces la cortina cayó de golpe y la figura salió de entre las sombras. Un hombre encapuchado, con un cuchillo brillante en la mano. Patrick retrocedió, pero el atacante lo empujó contra la mesa. El monitor mostró de pronto imágenes imposibles. Su exnovia, maniatada y ensangrentada, en ese mismo sótano, grabada días atrás. La ventana escribió: «Ella nunca te dejó, la tuvimos aquí, contigo, todo este tiempo». El grito de Patrick se perdió en el sótano. El cuchillo descendió y lo último que vio fue la pantalla, donde un nuevo mensaje apareció. «Juego completado, gracias por participar. Ahora sabemos quién eres». Y seguimos mirando. El silencio que quedó después no fue vacío, sino la certeza de que el culto detrás de la Deep Web jamás lo soltaría. No recuerdo el nombre del café, tal vez nunca lo tuvo. Era uno de esos locales que sobreviven por costumbre, con un letrero medio roto y mesas que crujen como si guardaran quejas. Fui allí porque necesitaba Wi-Fi y porque el silencio del lugar se parecía al mío. A esa hora la tarde estaba diluyéndose y el cristal mostraba un reflejo cansado de mí mismo. Ojeras, sudadera gris, dedos ansiosos buscando algo que escribir. La bolsa estaba debajo de la mesa del rincón, esa donde siempre cuelga una lámpara que titila cuando alguien abre la puerta. No la vi llegar con nadie. De hecho, juraría que apareció entre un parpadeo y otro. Discreta, negra, sin logotipo, con un cierre metálico que parecía recién pulido. Miré alrededor, nadie la reclamaba. El barista estaba distraído limpiando una jarra. Una pareja de turistas jugaba con sus teléfonos. Un hombre con traje dormía apoyado en el vidrio. Nadie. Y ahí mismo ocurrió. La tentación se volvió una voz razonable. Revisar para devolver. Revisar para identificar al dueño. Revisar para no dejarla aquí. Lo pensé como quien justifica un pecado con una buena causa. Adentro, la laptop y un celular. No había documentos, ni facturas, ni una nota. El portátil era delgado, sin pegatinas, sin marca clara, con la carcasa mate y un borde abollado como si hubiera golpeado una esquina de cemento. El móvil, un teléfono barato, de esos que se compran sin contrato, pantalla limpia, batería a medio. Cerré la bolsa, esperé unos minutos por si alguien la reclamaba. Nada. Pagué mi café, tomé aire y salí con la bolsa colgándome del hombro. Dije en voz baja: «Mañana vuelvo y pregunto». Mentí sin darme cuenta. En casa la dejé sobre la mesa del comedor, ese altar improvisado de recibos, cables y tazas frías. Me lavé las manos. Me reí de mí mismo, un gesto nervioso, no gracioso, y volví a abrirla. El portátil encendió con un sonido apenas audible. La pantalla mostró un arranque sin logos, sin animaciones. Un escritorio minimalista, fondo negro, 2 iconos. Trabajo y temp. No había barra de tareas, no había reloj. El cursor parecía más pesado que de costumbre. Abrí Work. Carpetas con nombres anodinos. Barbería, bosque, café. En temp, lo mismo, pero con fechas. Nada más. No sé por qué no me detuve ahí. Tal vez porque el silencio en mi casa lo magnifica todo, y esa noche el silencio sonaba como un pasillo largo. Abrí barbería. Imágenes. Todas tomadas desde el mismo ángulo. Una silla vacía, un espejo con manchas de luz, el suelo con pequeños círculos de cabello. En algunas, un hombre sentado esperando, en otras, una cortina corría apenas y se colaba una ráfaga de claridad. Fotos feas, pensé. Frías, tomadas por alguien que no quería que lo vieran. Luego, bosque, árboles altos, húmedos, un camino estrecho, un tronco con un corte limpio como una marca. Y café, la mesa donde yo había estado hacía una hora, la lámpara que titila, el barista con la jarra. En una de las fotos, yo mismo de espaldas, con la cabeza inclinada hacia el portátil. Sentí una oleada de calor en la nuca. Cerré el portátil. Lo volví a abrir, la foto seguía ahí. Había un brillo en el vidrio, una mancha de luz que también me pertenecía. El celular vibró en ese momento con una notificación muda, como un pulso sin sonido. No tenía código de desbloqueo. La pantalla principal mostraba solo el reloj y una carpeta de contactos con 5 números.
Ningún nombre. 5 números sin etiqueta, sin foto, todos con la misma operadora. Apreté el primero. No llamó. Se abrió un cuadro de texto que decía enrutando. Una palabra que me pareció amenazante sin saber por qué. Cancelé. Volví a la mesa. Encendí la televisión para no estar solo con las máquinas. El noticiero interrumpió su programación para dar una última hora. Hallan a un hombre sin vida en una barbería del centro. No me moví. La imagen del helicóptero, la cinta amarilla, los curiosos al otro lado. La reportera dijo la dirección. Era la barbería de las fotos. Tragué saliva. Bajé el volumen. La presentadora cambió a otra noticia. Rescatan un cuerpo en el bosque a las afueras. Se sospecha de homicidio. Ni siquiera intenté negar lo obvio. Volví al portátil. Abrí Temp. 3 nuevas imágenes. Una de la barbería, ahora con luces de patrulla reflejadas en el espejo. Otra del bosque, más oscura, con una sombra inclinada sobre el camino. La tercera era del café. La lámpara titilando, la mesa vacía. La hora de la imagen coincidía con el corte a publicidad del noticiero. Llamé a Peter. Él siempre ha tenido esa calma que suena a risa, incluso cuando no se está riendo. Contestó al segundo tono. ¿Qué hiciste ahora? Dijo como broma. Nada, bueno, algo. Encontré una bolsa en el café. ¿Y la robaste? La rescaté. Le conté lo de las fotos, lo del noticiero, lo del celular con 5 números. Se hizo un silencio que no era risa. Voy para allá, dijo sin preguntar nada más. La puerta sonó 20 minutos después. Peter entró con esa torpeza cuidadosa de los que no quieren tocar nada. Puso las manos en los bolsillos y se inclinó sobre la mesa. Repetimos el recorrido. Portátil, carpetas, fotos. Él no decía nada. Solo arrugaba la nariz, como si oliera metal. Esto es de alguien que mira, dijo al fin. No de alguien que se mira. ¿Y lo del celular? Déjame ver. Desbloqueó el móvil. Abrió contactos. 5 números, uno debajo del otro, distintos por 2 o 3 dígitos. Marca el primero, dijo. Ya lo hice. No llama. Igual, marca. Lo hice en altavoz. La pantalla mostró de nuevo enrutando. De pronto mi propio teléfono sonó en el bolsillo. Miré a Peter. Miró el celular negro. El altavoz seguía en enrutando, pero mi pantalla personal decía llamada entrante, desconocido. Cancelé, temblando. Prueba el segundo, pidió él con la voz más baja. Llamé. El teléfono de Peter vibró en su chaqueta. Nos miramos como si alguien acabara de encender una luz en una habitación donde llevábamos horas a oscuras. Esa bolsa no tenía un dueño, tenía un remitente. Peter caminó hacia la ventana y apartó apenas la cortina. Afuera, la calle estaba tranquila, pero de repente la tranquilidad se volvió un disfraz. Un coche negro aparcado 2 edificios más allá. Un hombre fumando sin prisa. Un perro que no ladra. Cierra, dijo Peter, y apaga la tele. Me hizo abrir el portátil otra vez. Esta vez no entró a las carpetas. Abrió el navegador que no parecía navegador. Íconos sin nombre, una barra sin direcciones. Escribió algo que yo no alcancé a ver. Una página se desplegó sin logos, solo texto blanco sobre fondo negro. Entrega recogida, cebo activado. Debajo una serie de marcas de tiempo. La última, cebo 1, en domicilio, cebo 2, presente. ¿Qué diablos es esto?, pregunté sabiendo que no quería respuesta. Una bitácora, dijo. Alguien te puso en una lista. A ti, a mí. No me jodas. No estoy bromeando. Sentí ganas de cerrar todo, de borrar, de desconectar, de meter la bolsa en una mochila y lanzarla al río. Pero la página siguió ahí, impasible. Peter se movió al celular. Entró a mensajes. Había un hilo, uno solo, sin número visible, con un icono de candado. Lo tocó. Una conversación se abrió en un idioma que parecía español, pero no lo era del todo, como si alguien usara palabras correctas con sintaxis ajena. Prueba de visión recibida, aceptado, pago en garantía. Luego, una foto, mi calle, de noche, tomada desde el coche negro que seguía estacionado. Nos están probando, dijo Peter, o nos están vendiendo. ¿A quién? A quien pague. El portátil pitó con un sonido sordo. 3 nuevas fotos en temp. Mi pasillo, mi puerta desde adentro y mi sala, desde un ángulo que yo no conocía. No era la cámara del portátil, la tenía tapada con cinta, ni la del televisor.
Era más bajo, como si alguien la hubiera puesto entre los libros o detrás del florero que nunca riego. Fui hacia la estantería. Moví libros. Toqué superficies que parecían mías y de repente no lo eran. No vi nada. Peter me agarró del brazo. «No toques», dijo. «Si hay algo, lo activas». «¿Entonces?» «Entonces te vas. Ahora, sin luces. Yo salgo primero». Fue una mala idea, pero en ese momento el miedo nos daba órdenes y las órdenes no admitían debate. Apagamos todo. Abrimos la puerta en sincronía con el ruido de una moto a lo lejos, como para cubrir el sonido. Peter bajó por las escaleras de 2 en 2. Yo detrás. En el piso de abajo, alguien subía, lento. Una figura ancha, una bolsa colgando. Volvimos a subir. Nos escondimos en el descansillo oscuro del tercer piso. La figura pasó sin mirarnos, pero su olor quedó. Colonia barata, humo, algo agrio. Esperamos un minuto eterno. Salimos. La calle parecía otra, deformada. El coche negro ya no estaba. Peter me empujó hacia la esquina. «Te vas a mi casa», dijo. «Yo doy vueltas. Si me siguen, no los llevamos a ti». «No, vente conmigo». «No discutas. Si estamos en una lista, la lista se mueve, no nosotros. Te llamo en 20». Lo vi alejarse con su andar de siempre, pero más rígido. Yo me metí en un portal, esperé unos segundos contando mi respiración, y luego caminé rápido hacia la avenida. No miré escaparates ni sombras. Me metí en un taxi sin decir hola. Di una dirección al azar, luego otra, luego le pedí al conductor que diera una vuelta más. No estaba pensando, estaba obedeciendo el instinto que dice confunde, alarga, gana tiempo. En el asiento trasero encendí el celular barato. Un mensaje nuevo en el hilo con el candado. Cebo 2 en movimiento. Posible réplica. Adjuntaron una imagen borrosa de Peter cruzando la calle. Escribí con dedos torpes. «¿Qué quieren?» No hubo respuesta. Solo 3 puntos de escritura que se apagaban y encendían como un suspiro paciente. Llegué a casa de Peter. No estaba. Le llamé. No respondió. Le escribí por todas partes. Nada. Me quedé en la entrada con el interfono entre los dedos hasta que sonó mi teléfono personal. Un número desconocido. «¿Peter?», dije sin pensar. La voz que respondió no era la de él. Era la voz que usan los que han aprendido a doblar la suya para que no los reconozcan. «No respondas», dijo. «Mira la televisión». Entré. Encendí. Otra vez el noticiero, otra vez última hora. Accidente en el anillo periférico. Un vehículo pierde el control y se estrella contra el muro de contención. Un hombre fue encontrado sin vida en el asiento del conductor. La cámara tomó distancia, luego acercó. Era el coche de Peter. No quise creerlo, pero lo supe por una pegatina en el parachoques, esa que dice «No Bad Days» en letras blancas. La reportera hablaba de la hipótesis de un posible asalto, de que el conductor había sido perseguido, de que todo es materia de investigación. Apagué la televisión. Me apoyé en la pared. El mundo se estrechó en un tubo, como cuando te desmayas y el sonido se aleja. No lloré. No todavía. El shock anestesia. En la mesa de café de Peter había migas de pan y un vaso con agua a medio. En la nevera, una lista de compras con letra apretada. Todo era normal, salvo por el hecho de que él ya no era parte de normal. Me quedé quieto, inmóvil, escuchando la forma en que una casa sin dueño pierde la respiración. El portátil vibró dentro de mi mochila, como si quisiera salir. No había sido yo quien lo guardó, había sido el miedo, a través de mis manos. Lo abrí. Sin Wi-Fi, igual se conectó. No sé cómo. Temp tenía una nueva carpeta. Casa. Dentro, fotos de mi vivienda que yo nunca tomé. La puerta desde afuera, mi buzón con pegatinas, la alfombra gastada, el marco descascarado. Y adentro, imágenes de mi sala vacía desde distintos ángulos, como si alguien hubiera ido con calma, con ese cuidado con que se recorren lugares sagrados. Un mensaje apareció en la pantalla, sobre la nada, como si la laptop tuviera voluntad. «No te vayas». Aún no. El celular barato vibró a la vez. Cebo 1. En destino de Cebo 2. Luego, otra línea. Cliente solicita prueba adicional. Pista interior. Me acerqué a la ventana. Vi mi propio reflejo y por un segundo me confundí con un intruso. Afuera, una moto pasó lenta. No llevaba placa visible. Hacía frío. No porque la temporada lo exigiera, sino porque el cuerpo sabe cuándo alguien dice tu nombre con la mirada. Cerré la cortina.
Regresé a la mesa. Escribí, ¿quién eres? La respuesta tardó menos que mi pregunta. No importa quién. Importa el juego. Peter había muerto. La palabra se negaba a aterrizar, pero ya estaba en mi boca. El juego. El juego. Una puja, una cacería, un espectáculo para los que tienen alma de cuchillo. Recordé la foto del bosque, la barbería, el café. Recordé mi espalda encorvada, capturada en una imagen que no pedí. Recordé la bolsa apareciendo bajo la mesa, sin dueño. Revisé el portátil en busca de algo parecido a un rastro, una puerta, una grieta. Encontré un archivo de texto plano en Word. Horarios.txt. Eran horas, lugares, nombres que no eran nombres, solo etiquetas. Relámpago, vitrina, sendero. A cada etiqueta, una cifra. 2.4, 3.1, 1.8. Podrían ser calificaciones, apuestas, distancias. Al final, 2 palabras, cebo 1 y cebo 2. Me sentí transparente, como si mi piel fuera un sobreabierto. Pensé en ir a la policía, pero también pensé en llegar con una laptop que se actualiza sin Wi-Fi, con fotos de escenas que se vuelven crimen en tiempo real, con mensajes de alguien que maneja los nombres como anzuelos. Pensé en explicar que había encontrado una bolsa y en cómo sonarían mis palabras cuando salieran de mi boca. Los inocentes confían demasiado en la lógica, me dije. Y aquí no había lógica, solo guión. Me preparé un café sin saber por qué. Un gesto mecánico. El olor me devolvió al local donde todo empezó. A la lámpara que titila. A la bolsa que apareció como si alguien la hubiera sembrado en mi camino. Entrega recogida. Cebo activado. En la pantalla la frase se repetía sola, como un mantra. De pronto, una nueva foto en la carpeta, casa, mi cocina, el vapor de la taza aún elevándose en espiral. Me giré en seco. Nadie. El sonido del refrigerador se volvió un ronquido de animal. Acerqué el oído a las paredes, como si en los tabiques viviera un parásito tomando notas. No sé en qué momento la culpa se volvió ira. Tal vez cuando me di cuenta de que alguien quería escribirme la vida en formato de tortura. Tal vez cuando vi la sombra de Peter en mi memoria, esa clase de sombra que es más luminosa que cualquier foco. Abrí un cajón, busqué la navaja que uso para abrir cajas, la tuve en la mano, ridícula, ligera, casi incómoda. No servía para nada más que para engañarme con la idea de control. La guardé, reuní lo que pude, un par de mudas, un cargador, algo de efectivo. Quise partir, el celular vibró como si se riera. Si sales, perdemos el interés. Adjuntaron una foto de mi pasillo. Yo, de pie, tomada desde atrás. ¿Dónde estás?, dije en voz alta. ¿Dónde? Silencio. Luego, toca la pared junto al reloj. Obedecí, como si al seguir ese mandato encontrara una salida. La pintura estaba fría. Nada se movió. Ese era el punto. Que yo tocara, que yo supiera que alguien lo sabía. La televisión se encendió sola. Un anuncio sin sonido. Un avance de noticias. Se filtran imágenes del hallazgo en el bosque. Mostraron una toma lejana, impersonal, y luego difuminaron la escena. El presentador habló de la posible relación entre ambos casos, barbería y bosque, como si un hilo invisible cosiera las heridas de la ciudad. El celular vibró otra vez, cliente feliz, subasta abierta. No me senté. No pude. La palabra subasta me partió en dos. ¿Subasta de qué? ¿Subasta de quién? Volví al portátil, ahora había otra carpeta nueva. Puja. Dentro capturas de pantalla de una página que parecía un mercado primitivo, ofertas, iconos oscuros, apodos que daban frío, una columna con tiempos, otra con recompensa. Entre los lotes, algo llamado doble. Un texto breve, entrega simultánea de cebo 1 y cebo 2, prima por entorno doméstico. Mi estómago hizo un ruido desagradable como si hubiera tragado metal. Escribí sin pensar, no voy a jugar. Contestaron, ya estás jugando. Fue entonces cuando lo escuché. Un clic leve, como cuando se suelta un pestillo. No venía de la puerta principal ni de las ventanas. Fue más íntimo, más cercano. Miré hacia el pasillo que lleva a mi dormitorio. Allí, donde el papel pintado está un poco levantado por la humedad, brilló un punto casi imperceptible, tan pequeño que podría confundirlo con un insecto. Un LED. El de una microcámara. Me acerqué despacio, con el corazón en la garganta, y en el portátil, como si una mano invisible sincronizara todo, apareció un recuadro con video en vivo. Yo acercándome al lugar donde yo era visto.
La cámara tembló un segundo, como si alguien del otro lado se hubiera reacomodado para mirar mejor. No parpadeé. No quería darles ese gusto. La pantalla sobrepuso un chat. Bonito reloj. Último regalo de Peter, ¿no? Miré mi muñeca. El reloj que él me dio por mi cumpleaños. La ira volvió, más afilada. Basta, dije. ¿Qué quieren? Terminar el lote. ¿Y después? Después hay otro juego, siempre hay otro juego. Me di cuenta de que no había forma de ganarles discutiendo, pero también de que no tenían todo en sus manos. Si necesitaban que yo supiera que me veían, si reclamaban mi atención como un niño caprichoso, entonces había una grieta. Alguien que juega con su presa narrándole cada paso tiene una debilidad, el relato. Se alimentan de mi reacción. Si no la obtienen, buscan escalar, y al escalar se exponen. Me quedé de pie frente a la cámara, levanté el reloj hasta el lente, lo dejé en el suelo, despacio. Luego caminé hacia la cocina, abrí el grifo, dejé correr el agua. Volví. Nada en la pantalla. Silencio en el chat. Me acerqué al portátil y desconecté el cable. La batería marcaba 54%. Cerré la tapa. El LED del borde siguió encendido. Una risa muda. Me senté en el suelo. Respiré. La casa parecía contener la respiración conmigo. En algún lugar del edificio, una puerta se cerró con fuerza. En la calle, un motor se detuvo. En el pasillo, el punto de luz dejó de brillar. Y en ese exacto segundo, el portátil se abrió solo, como si unas manos invisibles hubieran tirado de la tapa. No se movió físicamente, claro, pero la pantalla volvió a encender con la última imagen congelada. Mi rostro, más pálido, con ojos que ya no se parecían a los míos. La línea de chat apareció, al fin. Apaga las luces. Number apágalas o él muere de nuevo. Esa frase me perforó de una forma que no sabía posible. Él muere de nuevo. No era literal, era peor, era la promesa de repetirme la escena una y otra vez hasta quebrarme. Caminé hacia el interruptor del salón. Lo apagué. La habitación se volvió una caja negra con brillos de pantalla. El portátil mostró una nueva imagen. Mi puerta principal, vista desde adentro. El picaporte, inmóvil. El espacio bajo la puerta, una franja más gris que negra. Durante un latido, nada. Luego, sombras deslizándose al otro lado, como si alguien pasara la mano frente a una linterna. Los 3 puntos de escritura volvieron a parpadear. Abre. No lo hice. Me quedé clavado al suelo, con el corazón golpeando mi esternón desde adentro. La manija vibró apenas, un gesto mínimo, educado, como si la cortesía también tuviera su versión del horror. En el portátil, otra foto se sumó a casa. Un ángulo aún más cercano de mi propia espalda, encorvada, mirando la puerta. Y entonces lo oí, un susurro que no venía de la calle, ni de los vecinos, ni de mi cabeza. Venía del buzón, de esa ranura por donde entran las cuentas y la publicidad y, ahora, una voz. Decía mi nombre, pero lo dijo como quien lo pronuncia por primera vez, probando cada sílaba con curiosidad clínica. Pegué la espalda a la pared. Miré el portátil. El chat escribió impecable, sin falta ortográfica, sin prisa. Ya te hemos enseñado las fotos del café, del bosque, de la barbería. Ya te enseñamos tu cocina, tu pasillo y tu miedo. Solo falta una última colección antes del final, la de tu dormitorio. La manija giró un poco más. El metal emitió un gemido suave, antiguo. Di un paso hacia atrás y otro, como quien se aleja de un animal que no debe correr. En la pantalla, el video en vivo cambió de ángulo sin que yo hubiera tocado nada, y entonces me vi de perfil, iluminado solo por el brillo del monitor. Detrás de mí, en la penumbra del pasillo, una figura recortada durante un instante en la esquina de la cámara, apenas una curva de hombro, una sombra de perfil. Tragué aire que no sirvió. Sentí el peso exacto de los segundos, contados por un reloj que ya no me pertenecía, y no di un paso más. Cuando por fin se atrevió a entrar en su dormitorio, lo encontró exactamente como siempre, salvo por la laptop abierta sobre la cama, encendida sola, mostrando en pantalla una transmisión en directo de él mismo, allí de pie, mirándola. En la esquina del video, un contador descendía hacia 0 y en el reflejo del espejo detrás suyo alcanzó a ver que no estaba solo.